Hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Muy honrados con su presencia en la hora de la verdad. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, señor. Me alegra saludarlos, demar, audiencia. Muchas gracias por invitarme a esta conversación después de la instalación del Congreso de la República el pasado 20 de julio. Bueno, este gobierno ha dado escándalos por todas partes, pero se roban la plata. Lo que pasó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Nadie como usted ha hecho ese estudio desde averiguar de dónde salieron los recursos que finalmente se dilapidaron y se robaron. Adelante, representante. Pues, doctor Fernando, es la confirmación cada que va surgiendo una nueva información o una filtración a los medios de comunicación de alguna diligencia judicial de las que se ha ido adelantando en este contexto, que lo que existe en el gobierno nacional es una finísima arquitectura para la compra del Congreso de la República y el avance de las reformas. Eso es lo primero que queda claro. Eso no es un hecho aislado de unos funcionarios que se les fue la mano ahí con unos congresistas, se hicieron un acuerdo. No, es una estrategia desde el corazón del gobierno en el llamado cónclave, que estaba en cabeza de ministros de Estado para comprar al Congreso de la República. Eso es lo primero. Segundo, doctor Fernando, eh, sentimos de alguna forma o en gran medida que la justicia le está debiendo al país celeridad en este asunto. No puede suceder, no puede ser que desde ya hace varios meses el Congreso, el país, los medios, ha conocido cómo los presidentes del Senado y de la Cámara, hasta el sábado pasado, presidentes del Senado y de la Cámara, Name y Andrés Calle, respectivamente, pues hay abundante material e información de cómo habrían sido sobornados. Sin embargo, ni siquiera a la corte han ido, ni siquiera a la corte han ido. Y siempre que tengo la posibilidad, lo digo de alguna manera, si eso hubiese sucedido con alguno de nosotros, que nos estuvieran señalando de haber recibido 2 millones de pesos siquiera, ya estaríamos en la cárcel. A estos los han dejado proceder, trabajar y seguir avanzando como si nada sucediera. Y tercero, doctor Fernando y audiencia, el presidente de la República entra el 20 de julio, tarde, por supuesto, a la instalación del Congreso, sesión que estaba prevista para la 1 de la tarde, tipo 3:40 de la tarde estaba ingresando al salón y dice que él le pide perdón al país por los hechos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hasta hace unos pocos meses decía que eso era un golpe blando, hoy pide perdón. Sin embargo, acto seguido, lo que hace su gobierno es dedicarse a presionar mayorías en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, para elegir nuevo presidente y finalmente así sucedió. Lo eligieron. Así que me parece que, en resumen, son más las palabras de supuesto arrepentimiento y perdón, porque en la práctica vuelven a hacer lo mismo en materia de Congreso. Bueno, representante, lo de la unidad de gestión de riesgo no fue cualquier cosa. Se contrataron 15 millones de euros con Alemania para disponer de todo ese dinero con destino a la unidad de gestión de riesgo. Estamos hablando de cerca de 700.000 millones de pesos. El país tiene que ser conciencia de que esto no es una cosa, pues, bueno, gravísimo, de unos carrotanques que están abandonados en cualquier parte y que debieran ser con ese abandono y con esa compra absurda. Eso debiera ser motivo de un proceso penal. Pero la fiscal está cumpliendo la tarea para la que fue nombrada. Tapar, tapar y tapar. ¿No le parece? Cuando recién se eligió la fiscal general de la Nación, desde un medio de comunicación me hacían una pregunta, que qué esperaba y qué pensaba. Y yo decía,
la fiscal recién electa tiene dos caminos. O se dedica a tramitar los ocultamientos al gobierno nacional y su cercanía con Iván Velázquez, o realmente corresponde al momento de país que le ha tocado y se enfrentará con lo que estaba surgiendo en ese momento. Claramente la respuesta o el camino que ella optó fue el primero, el del ocultamiento, el del enfriamiento de los procesos, el del cambio de fiscal en el proceso de Nicolás Petro, en el silencio o la nula actuación en la sistematicidad de corrupción del gobierno nacional. Doctor Fernando, hay que decir además, esto no es solamente el escándalo de la unidad de gestión del riesgo. Hoy existe una investigación en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia por un cohecho evidente que se presentó confeso por parte del entonces director del Fondo Nacional del Ahorro, con 15 representantes a la Cámara del Partido Liberal. Están investigados por exactamente lo mismo. El señor en una entrevista de manera ingenua o absurda o ignorante reconoce que estaba comprando a los congresistas. ¿Dónde está la investigación o el proceso del director del Fondo del Ahorro de la época? Porque a ellos sí no, porque nunca siquiera una versión libre. ¿Por qué? Y ahí está el proceso. Y ahora con la unidad de gestión de riesgo, que usted lo ha estimado bien, ellos encontraron que esa era la oficina por la cual hacían fluir los recursos con la mayor celeridad, sin el control necesario posible, ni siquiera trámite de contratación de la ley 80 o la contratación pública o las modalidades de contratación, sino que la unidad de gestión del riesgo se convirtió en ese canal expedito para comprar a los congresistas en Colombia. Bueno, pues de una gravedad extraordinaria, pero no pasa nada, porque la fiscal fue elegida para tapar, tapar y tapar, representante, que es la fiscal amiga del gobierno, y entonces la amistad del gobierno la lleva a prevaricar todos los días, porque eso es un prevaricato, ¿no? Prevaricato por omisión. No está investigando la unidad de gestión de lo que pasó en la unidad de gestión del riesgo, 15 millones de euros, ni está investigando lo del Fondo Nacional del Ahorro, y la Contraloría hace hallazgos todos los días, todos los días. Y la fiscal muda. La fiscal está haciendo lo Muda. suyo. La eligió Petro para tapar, tapar y tapar. ¿No será así? Sin duda, el afán del gobierno nacional en la época de cercar con presión, secuestrar a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera fiscal en forma inmediata. Tenía ese tipo de propósitos, evidentemente. Sabían desde el gobierno, cuando el país todavía no conocíamos, ellos sí sabían lo que venía, lo que estaba pasando, lo que venía pierna arriba, como se dice, y entendían que necesitaban una fiscalía que los encubriera. Y yo sí quiero decir una cosa aquí, doctor Fernando. A la fiscal no solamente no nos vamos a poder quedar diciéndole que no hace nada. Si no procede como efectivamente no lo está haciendo, a la fiscal también tocará denunciarla. Habrá que hacerlo. Y entonces tendrá que ser la comisión de acusaciones con esa conducta que hoy ya se conoce, pero habrá que denunciar a la fiscal porque ella no puede optar por el camino del silencio, de el enfriamiento de los procesos, del cambio de fiscales a los hijos al hijo del presidente. Definitivamente, después de este tiempo corto que ella lleva, es evidente su conducta. No hay una manifestación pública de ella, no hay una intervención, no aparece en ningún escenario público, ni siquiera en las propias ruedas de prensa de la Fiscalía. Ha determinado ni siquiera pronunciarse y cuando lo ha hecho en no más de 2 o 3 comunicados muy mal escritos de la Fiscalía General de la Nación que nada dicen y nada pasa, doctor Fernando. Bueno, y finalmente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no cumple su deber, el Consejo Nacional Electoral tampoco, porque, como decía el presidente Andrés Pastrana, el presidente Petro es un presidente ilegítimo.
en la medida en que violó los topes electorales. Todo el mundo lo sabe. No hay ninguna duda sobre el particular y no lo dice cualquiera, lo dice su hijo, lo dice su hermano, lo dice la realidad, lo dice el actual embajador de Colombia ante la FAO. Todo el mundo sabe que se violaron los topes de manera escandalosa y la comisión de acusaciones quieta y muda. Y el Consejo Nacional Electoral tampoco es que se pronuncie como se debería pronunciar, ¿verdad? Doctor Fernando, del parte del Consejo Nacional Electoral, en donde uno concibe que es bastante difícil que algo suceda porque procede como una comisión más del Congreso, hay que destacar este hecho. Y es que la ponencia del magistrado Álvaro Hernán Prada y otro compañero estima ya documentadamente, de forma documentada, precisa, probada, cómo efectivamente se vulneraron los topes de la campaña. Esa ponencia hoy ya existe. ¿Qué ha sucedido? Que el resto de la sala, que pertenecen o atienden a partidos políticos, como le insisto, parece una comisión, pareciera la octava comisión del Congreso de la República, el Consejo Electoral, pues ha truncado la decisión a la hora de votar esa ponencia sobre si favorable o no, pero está por darse y eso tendrá que suceder. Aquí lo que se necesita es celeridad. Yo en su momento procedí a recusar a dos de los miembros del Consejo Nacional Electoral pertenecientes a la campaña de Petro. No puede ser que una persona que perteneció a la campaña de Petro, que además una de ellas tuvo cercanía al M-19, otra fue asesora de la campaña, ahora resulte que va a estimar y vaya a decir que se vulneraron o no los topes. Yo procedí a la recusación. Por ahí hay unos abogados en las redes sociales y dicen, es que Cadavid recusó a las magistradas para dilatarle el proceso a Petro y favorecerlo, pero por favor, no se puede ser más ingenuo y si se quiere más ignorante. Lo que estamos buscando es que se separe esa persona de la posibilidad de encubrir con su voto la ponencia del Consejo Nacional Electoral que determinaría concretamente la vulneración de los topes. Eso frente al Consejo Electoral, doctor Londoño, y de la comisión de acusaciones, ¿qué decir? Yo debo manifestar. A mí me escriben y me dicen, usted no ha procedido en la comisión de acusaciones, yo hago parte de ella. Perdón, de 18 miembros, solamente 2 personas somos de oposición, compañero Oscar Villamizar del Centro Democrático y yo. Las ponencias se las entregaron a los miembros del pacto histórico. Los han recusado. Tendrá que tomarse esa decisión sobre si continúan o no, pero tiene que tomarse una decisión de 18 personas. 2 solamente somos de oposición, la mayoría y el resto hace parte de la coalición del gobierno. Nosotros vamos a proceder de una manera diferente, a evidenciar lo que allá sucede, pero procedimentalmente nos han dejado sin la posibilidad de actuar, porque el presidente de la comisión, hasta todavía presidente, ahorita va a asumir la presidencia de la comisión del Partido Liberal, definieron entregarle todos los procesos de Gustavo Petro a los miembros de la coalición del gobierno, dejándonos excluidos a nosotros. Qué horror. Y eso nada menos que para determinar la violación de los topes electorales, lo que supone, según la Constitución política vigente, con toda claridad, la pérdida del cargo de la investidura.